La depravación total es inconsistente con la experiencia y la realidad. En su libro Institución de la Religión Cristiana, Calvino está en desacuerdo con los filósofos antiguos, Sócrates, Platón y otros, porque enseñan que el hombre, a través de la razón y de la voluntad, está en la capacidad de ejercer la virtud. De igual manera, discrepa con los padres de la Iglesia. En el capítulo segundo, o sea, en el libro segundo, capítulo segundo, sección 4, titulada "Los padres antiguos han seguido excesivamente a los filósofos", escribe lo siguiente: En cuanto a los doctores de la Iglesia, aunque no ha habido ninguno que no comprendiera cuán debilitada está la razón en el hombre a causa del pecado, y que la voluntad se halla sometida a muchos malos impulsos de la concupiscencia, sin embargo, la mayor parte de ellos han aceptado la opinión de los filósofos, mucho más de lo que hubiera sido de desear. En este contexto cita a Juan Crisóstomo, uno de los doctores de la Iglesia, quien vivió entre los años 347 al 407. Crisóstomo escribe lo siguiente: Dios nos ha dado la facultad de obrar bien o mal, dándonos el libre arbitrio para escoger el primero y dejar el segundo. No nos lleva a la fuerza, pero nos recibe si voluntariamente vamos a Él. Muchas veces el malo se hace bueno, si quiere. Y el bueno cae por su torpeza, y se hace malo, porque Dios ha conferido a nuestra naturaleza el libre albedrío, y no nos impone las cosas por necesidad, sino que nos da los remedios de que hemos de servirnos, si nos parece bien. Así como no podremos jamás hacer ninguna obra buena, sin ayuda de la gracia de Dios, tampoco, si no ponemos lo que está de nuestra parte, podremos nunca conseguir su gracia. En otro momento, Calvino cita a Jerónimo, otro de los doctores de la Iglesia. Este vivió entre los años 340 al 420. ¿Quién escribe esto? A nosotros compete el comenzar, a Dios el terminar. A nosotros ofrecer lo que podemos, a Él hacer lo que no podemos. Sin embargo, en el mismo contexto, Juan Calvino defiende una cita de Agustín de Hipona, otro doctor de la Iglesia. Este vivió entre el 354 al 430. Esta cita de Agustín de Hipona dice lo siguiente: los dones naturales se encuentran corrompidos en el hombre, y los sobrenaturales, los que se refieren a la vida eterna, le han sido quitados del todo. Sobre esta cita de Agustín escribe Calvino esto: si yo quisiera simplemente enseñar la corrupción de nuestra naturaleza, me contentaría con las palabras citadas. La opinión resumida de Agustín de Hipona sobre el libre albedrío es la siguiente, según la cita Calvino en su libro: es muy importante que memoricemos o fijemos en nuestras mentes la frase remarcada en rojo, porque en torno a esta idea es que se construye toda la doctrina de la depravación total. Esto es lo que dice sobre el libre albedrío Agustín de Hipona. Es la facultad de la razón y de la voluntad, por la cual, con la gracia de Dios, se escoge el bien, y sin ella, el mal. Calvino, en total acuerdo con Agustín de Hipona, opina lo siguiente en la sección 6 del capítulo 2 del libro 2. Otra vez, presten atención a las palabras remarcadas en rojo. Es cosa indiscutible que el hombre carece de libre albedrío para obrar bien, si no le ayuda la gracia de Dios, una gracia especial que solamente se concede a los elegidos por su regeneración.
En la sección 7 titulada La expresión libre albedrío es desafortunada y peligrosa, Calvino escribe esto: ¿Quién, al oír decir que el hombre tiene libre arbitrio, no concibe al momento que el hombre es señor de su entendimiento y de su voluntad, con potestad natural para inclinarse a una u otra alternativa? Siguiendo el pensamiento de Agustín, escribe Calvino esto: el hombre en su creación recibió las grandes fuerzas de su libre albedrío, pero al pecar las perdió. Además dice: pero los que hacen profesión de cristianos y aún buscan el libre albedrío en el hombre perdido y hundido en una muerte espiritual, van por completo fuera de camino y no están ni en el cielo ni en la tierra. Titula el capítulo 2 del libro 2 de la siguiente manera: el hombre se encuentra ahora despojado de su arbitrio y miserablemente sometido a todo mal. Si nos volvemos a los calvinistas modernos, veremos que, con una retórica diferente, en el fondo expresan y participan de la misma opinión que tuvieron Agustín de Hipona y Juan Calvino, o sea, que están en contra de lo que creyeron Juan Crisóstomo y Jerónimo, quienes describían el libre albedrío como la capacidad racional y de la voluntad natural que tiene el hombre para escoger entre el bien y el mal. Escuchemos la explicación que da el pastor dominicano Sugel Michelin. Cuando hablamos del libre albedrío, tenemos que distinguir entre dos definiciones que se han dado a lo largo de la historia, porque si no, eso puede ser muy confuso. Cuando los reformadores hablaban del libre albedrío, ellos se referían de manera particular a la supuesta capacidad que el hombre tiene de escoger a Dios de manera natural. O sea, cuando Martín Lutero, Calvino se opusieron a la idea del libre albedrío, a lo que ellos estaban oponiendo era a la supuesta capacidad que hombres como Erasmo de Rotterdam le atribuían a la capacidad natural del hombre de escoger a Dios, y evidentemente por la clara enseñanza de las Escrituras, ellos se opusieron tajantemente a ese concepto del libre albedrío. O sea, el Señor Jesucristo dice claramente que nadie puede venir a Él a menos que el Padre que le envió no le trajera. Si nosotros partimos de la premisa de que el hombre está muerto en sus delitos y pecados, es obvio que el hombre no tiene la capacidad natural de escoger a Dios, a menos que Dios haga una obra de regeneración en su corazón. El problema que tiende a confundir es que unos 100 años más tarde, cuando se escribieron las grandes confesiones como la Confesión de Fe de Westminster, la Confesión de Bautista de Londres de 1689, el concepto del libre albedrío con el que ellos estaban funcionando era diferente. Ellos usaban la expresión libre albedrío para referirse a la responsabilidad moral. Por ejemplo, nosotros vemos claramente que la Confesión de Fe de Westminster, que es una confesión eminentemente calvinista, dice claramente que la elección de Dios no anula el libre albedrío del hombre. ¿A qué se referían ellos? A que el hombre sigue siendo un ser con responsabilidad moral. O sea que tenemos que entender que la expresión libre albedrío ha tenido dos connotaciones diferentes a lo largo de la historia. Una es la capacidad natural que el hombre tiene de escoger a Dios. Si la pregunta es, ¿tiene el hombre esa capacidad? ¿Tiene el hombre el libre albedrío en ese sentido? Nuestra respuesta es no. El hombre no tiene libre albedrío. El hombre es un esclavo del pecado. Y cuando el hombre escoge libremente, siempre va a escoger el pecado. Ahora, si lo que estamos preguntando es si el hombre es un agente responsable, moralmente hablando, si es en ese sentido que estamos usando la expresión libre albedrío, nuestra respuesta es sí, el hombre tiene libre albedrío, porque el hombre no es un títere, el hombre es un ser humano, el hombre tiene voluntad. El problema es que la voluntad del hombre está dañada por causa de la caída.
Podemos ilustrarlo de esta manera. Si yo pongo a escoger libremente a un buitre y a una paloma la comida que quiere comer, y pongo delante del buitre alpiste y carroña, y pongo delante de la paloma alpiste y carroña, el buitre libremente va a escoger la carroña. La paloma libremente va a escoger el alpiste, porque es parte de su naturaleza. Para yo hacer que la carroña, que el buitre, escoja el alpiste en vez de la carroña, tengo que palomizar su naturaleza. Yo tendría que cambiar su naturaleza. Y eso es exactamente lo que hace Dios en la regeneración. Él cambia la naturaleza humana, hace una transformación, no que la cambie, es una transformación en la naturaleza humana, de tal manera que yo libremente escojo a Cristo. No fue obligado, fue libremente, pero ya Dios había hecho una obra previa en mí. El pastor Michelén dice esto. Quiero citarlo textualmente y pedir otra vez que se fijen en las palabras en rojo. Si nosotros partimos de la premisa de que el hombre está muerto en sus delitos y pecados, es obvio que el hombre no tiene la capacidad natural de escoger a Dios, a menos que Dios haga una obra de regeneración en su corazón. O sea que tenemos que entender que la expresión libre albedrío ha tenido dos connotaciones diferentes a lo largo de la historia. Una es la capacidad natural que el hombre tiene de escoger a Dios. Si la pregunta es, ¿tiene el hombre esa capacidad? ¿Tiene el hombre libre albedrío en ese sentido? Nuestra respuesta es no. El hombre no tiene libre albedrío. El hombre es un esclavo del pecado. Y cuando el hombre escoge libremente, siempre va a escoger el pecado. Y quiero que anoten y se fijen en esta última frase, remarcada en rojo, especialmente el adverbio siempre. En otro momento volveremos a citarla. Cuando el pastor Sugel Michelén pone el ejemplo del buitre y la paloma, está mostrando su acuerdo con Agustín de Hipona y Juan Calvino de que el hombre en su estado de pecado caído no tiene la libertad para escoger el bien, aunque el pastor Michelén dice a Dios. Agustín y Calvino dicen de escoger el bien, Michelén dice de escoger a Dios. Siempre como el buitre va a escoger la carroña, el mal, el pecado, al diablo. Solo cuando Dios lo regenera, y en clases anteriores ya vimos que esa regeneración la lleva a cabo Dios solo con los elegidos, los predestinados, es que el hombre caído se palomiza y puede escoger a Dios, según el pastor Michelén, el bien, según Agustín y Calvino. Además, tal parece que el pastor Michelén se contradice. Por un lado afirma que el hombre no tiene libertad para elegir por sí mismo, no tiene libre albedrío para escoger a Dios, pero sí tiene responsabilidad moral. ¿Cómo se puede tener responsabilidad moral sin tener libertad? ¿Qué es la responsabilidad moral para el pastor Sugel Michelén? Eso es como decir que un chofer tiene responsabilidad y culpabilidad cuando cruzó la intersección con la luz roja encendida porque de pronto se le rompieron los frenos al carro. No estaba en su posibilidad frenar, no podía frenar. Sobre este tema también habla el pastor Miguel Núñez y usa el mismo argumento que el pastor Sugel Michelén. Oigamos. Bueno, es bueno comenzar preguntándonos si en la revelación bíblica hay alguna frase llamada libre albedrío o alguna frase sinónima, y la respuesta es que no. De forma tal que el libre albedrío es algo que el hombre ha venido a construir y a preguntarse si existe o no existe, pero la mayoría de nosotros, por no decir todos, nacemos pensando que sí tenemos libre albedrío porque nos levantamos usualmente a la hora que queremos, nos acostamos a la hora que queremos y comemos lo que queremos y por tanto tenemos libre albedrío. Yo quisiera comenzar diciendo que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Adán y Eva sí fueron creados portadores de la imagen de Dios. Si Dios tiene libre albedrío y esos dos seres fueron creados a su imagen, ellos tenían libre albedrío. Pero algo ocurrió. Génesis 3 declara cómo el hombre pecó. Cuando el hombre peca, él esclaviza su voluntad al pecado.
Dios no le quita el libre albedrío al hombre. El hombre entrega la libertad de su albedrío y queda esclavizado al pecado, y es por eso que de ahí en adelante algo tiene Dios que hacer para poder sacar al hombre de su esclavitud. Si definimos el libre albedrío como Jonathan Edwards definió el libre albedrío, que es la libertad que el hombre tiene para hacer siempre lo que él de manera natural quiere hacer, entonces sí, también tenemos libre albedrío. El problema está en que de manera natural lo que el hombre quiere hacer es el pecado. Entonces, si libre albedrío es que yo pueda tener la libertad de hacer o de inclinarme en la dirección de aquello que me es natural, sí tenemos libre albedrío. Pero cuando nosotros hablamos bajo Jonathan Edwards o bajo la doctrina reformada de que no hay libre albedrío, nos estamos refiriendo al hecho de que el hombre no tiene, lamentablemente, por su pecado, la libertad de poder escoger a Dios por encima del pecado, por encima de la maldad. Y nosotros vemos eso a lo largo de la historia del hombre, el hombre continuamente escogiendo en contra de Dios. Y es sobre esta opinión final del pastor Miguel Núñez que estamos considerando en esta clase la inconsistencia del calvinismo en cuanto a la experiencia y la realidad. El hombre caído no siempre ha estado escogiendo y ni tampoco escoge siempre libremente en contra de Dios y a favor del pecado. Con el mismo sentido que los pastores Michelén y Núñez, explica el también pastor Robert Chávez Sproul. Fui entrevistado ayer como parte de una serie de programas que se estaban presentando acerca de teología reformada, y la persona que estaba encargada de ese programa me preguntó cuál era el problema básico entre la teología agustiniana o la teología reformada y el semipelagianismo histórico. Le dije, yo pienso que se trata de una comprensión diferente de la libertad y del libre albedrío. Creo que el principal problema que se tiene con la soberanía divina, con la elección divina, es que inmediatamente dicen, bueno, creemos que el hombre tiene el libre albedrío. Bueno, yo no conozco ningún agustiniano en toda la historia de la iglesia que no haya afirmado con firmeza que tenemos libre albedrío. Somos criaturas volitivas. Dios nos ha dado mentes y corazones y nos ha dado voluntad, y nosotros ejercemos tal voluntad todo el tiempo. Tomamos decisiones cada minuto del día y escogemos lo que nos plazca, escogemos libremente. Nadie nos está forzando, poniendo una pistola en nuestra cabeza. No somos robots. Los robots no tienen mente, los robots no tienen voluntad, los robots no tienen corazones. Somos seres humanos, tomamos decisiones. Esa es la razón por la que tenemos problemas con Dios, por las decisiones que tomamos en nuestra condición caída. Son decisiones pecaminosas. Elegimos de acuerdo a nuestros deseos, los cuales son malvados de continuo, tal como dice la Biblia. Que estamos como muertos en delitos y pecados, y eso se transfiere aún biológicamente. Estamos muy vivos y estamos caminando de acuerdo con la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, satisfaciendo las pasiones de la carne. Eso es lo que la Biblia dice. Y también la Biblia señala muy claramente que nosotros estamos activamente involucrados en tomar decisiones de las que somos responsables y que nos expondrán a nosotros al juicio de Dios. Y sin embargo, al mismo tiempo, la Biblia nos enseña que estamos esclavizados, estamos libres de coacción, pero no tenemos lo que Agustín llamaba libertad real. No somos libres de nosotros mismos, no estamos libres de nuestras propias inclinaciones pecaminosas y nuestros apetitos pecaminosos y nuestros deseos pecaminosos. Somos esclavos de nuestros impulsos pecaminosos. Eso es lo que la Biblia nos enseña una y otra vez. La doctrina humanista del libre albedrío, el punto de vista pagano del libre albedrío, diría que el hombre es libre no solo de la coerción, sino que el hombre es libre en el sentido de que su voluntad es indiferente. No tiene predisposición o inclinación, prejuicio o predilección hacia el pecado. Porque el pagano y el humanista niegan el carácter radical de la caída.
Pero la Biblia nos enseña que somos criaturas caídas, que todavía escogen y toman decisiones, pero las hacemos en el contexto de nuestra prisión de pecado. Y la única manera en que podremos salir de prisión es que Dios nos ponga en libertad. Ahora bien, ante tales definiciones teológicas de Agustín, Calvino y los calvinistas modernos, me asaltan y me dejan inquieto ciertas preguntas a la luz de la experiencia y de la realidad. Si el hombre caído no puede elegir libremente el bien, si como el buitre, por una inclinación natural, siempre tiene que elegir el pecado, el mal, ¿cómo es posible que la historia y el presente nos demuestren que el hombre caído, pecador y supuestamente muerto literalmente en el pecado, tenga y haya tenido reacciones positivas y haya sido capaz de implementar y practicar códigos de justicia divina, entender e imitar a Cristo, realizar actos de bondad, de amor y misericordia, defender la verdad hasta sufrir y dar su vida por ella? ¿Cómo explicar el amor de los padres hacia los hijos, el sacrificio de las madres por amor, la amistad sincera, la honestidad, la justicia de las leyes civiles, la defensa de la libertad contra la esclavitud y tantas otras virtudes divinas que han tenido y tienen los seres caídos? La esclavitud del pecado incapacita al caído pecador para escuchar y hacer caso a la voz de Dios cuando le pide que se arrepienta. No puede en ese momento escoger a Dios. Sin embargo, ¿no está incapacitado para escuchar y hacer caso a la voz de su conciencia? ¿Para escoger el bien cuando se lo dicta la conciencia? En el alma humana caída, ¿tiene más poder la voz de la conciencia que la voz de Dios? En la gran confrontación universal entre el bien y el mal, solo hay dos fuentes, dos autores, dos poderes. Dios, fuente y autor de todo bien, y el diablo, fuente y autor de todo mal. ¿O es que el alma humana caída puede tener una tercera fuente particular, obviamente ajena a Dios, y de donde puedan proceder tanto la justicia como la injusticia, la verdad como la mentira, el amor como el odio? La enciclopedia digital Wikipedia dice lo siguiente sobre el Código Hammurabi. El Código de Hammurabi es uno de los conjuntos de leyes más antiguos que se han encontrado, y uno de los ejemplares mejor conservados de este tipo de documentos creados en la antigua Mesopotamia. Se basa en la aplicación de la ley del talión, y es también uno de los más tempranos ejemplos del principio de presunción de inocencia, pues sugiere que el acusado, o el acusador, tienen la oportunidad de aportar pruebas. Fue escrito en 1750 a.C. por el rey de Babilonia Hammurabi, donde unifica los códigos existentes en las ciudades del Imperio Babilónico. Actualmente está conservado en el Museo del Louvre de París. Wikipedia aporta aquí dos datos muy sugestivos y diríamos que hasta sorprendentes. El primero, el Código de Hammurabi se basa en la aplicación de la ley del talión, ley muy conocida a través de la frase bíblica ojo por ojo y diente por diente. Y el segundo, el Código de Hammurabi fue escrito en el año 1750 a.C. Como bien sabemos, la ley del talión también aparece en la ley de Dios como un código de absoluta justicia. O sea, es parte de la ley de Dios. No creo que algún calvinista se atreva a poner en duda que la ley del talión es una ley divina. Tan divina es que, aun cuando Cristo la derogó en el Sermón del Monte y por consecuencia en su ministerio de la gracia,
ella habrá de ser aplicada por él mismo contra los pecadores impenitentes en el juicio final. Bien lo aclara el texto bíblico, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Ley del talión. Pero lo sorprendente aquí es que este código aparece en las leyes de los babilonios y fue instituido y practicado por los jueces de ese reino aproximadamente 250 años antes de que el Señor se lo revelara a Moisés en el Sinaí. ¿Cómo se puede explicar esto si Agustín de Hipona dice que el libre albedrío es la facultad de la razón y de la voluntad por la cual, con la gracia de Dios, se escoge el bien y sin ella el mal? De ser como afirma Agustín, los babilonios contarían entonces con la gracia de Dios por cuanto escogieron y establecieron en su reino una ley justa, una ley divina. Recreando el ejemplo que aporta el pastor Sugel Michelén sobre el buitre y la paloma, preguntamos, ¿cómo fue posible que los babilonios, indudablemente una raza caída, fueran capaces de descubrir e ingerir el alpiste de una ley divina de absoluta justicia sin ser palomizados? Como este caso, la arqueología ha descubierto muchos conceptos de pueblos antiguos, primitivos o indígenas en todos los continentes sobre la justicia, la honestidad, la bondad, la hermosura, el amor, etc. Obviamente virtudes todas de origen divino, por cuanto el diablo no puede producir nada de esto. ¿Cómo se puede explicar tal cosa si estos pueblos han estado formados por pecadores caídos y no redimidos, cuya única y obligada elección es el mal, el pecado, según Agustín, Calvino y los calvinistas? ¿Pudieran hasta los peores criminales tener la capacidad de elegir el bien en ciertas circunstancias de su vida? En el año 1974, allá en Cuba, fui reclutado para el servicio militar obligatorio, debido a que me negué a trabajar el sábado, a usar las armas y a realizar el juramento militar. Fui sancionado por un tribunal del ejército a 2 años de prisión. La prisión en la que fui confinado resultó ser una cárcel de presos comunes. En esa cárcel observé un hecho que ahora puedo traer a colación para ilustrar este asunto que estamos tratando sobre la naturaleza caída del hombre y el libre albedrío. Les cuento. En esa prisión había un recluso de unos 30 años de edad al cual apodaban Boniato. Ese apodo lo tenía porque a los 14 años de su vida lo encerraron por primera vez en una prisión por el delito de robo con fuerza. Lo recluyeron en una cárcel de menores que había en un poblado oriental de Cuba llamado Puerto Boniato. Pues este desgraciado adolescente desde ese momento perdió su nombre y todos lo conocían como Boniato. Este hombre tenía un historial delictivo horrendo. Después de los 14 años, cuando cayó preso por primera vez, los siguientes, hasta la edad que tenía en ese momento, los pasó la mayor parte del tiempo en prisión. Esa vez, cuando yo lo conocí, ya ni él mismo recordaba el número de las veces en que había caído en prisión. Era un delincuente nato, fatalmente hundido en la ciénaga del delito. En esa misma prisión había otro joven recluso que no era un delincuente. Estaba allí porque era chofer de un camión, tuvo un accidente del cual fue el culpable y hubo un muerto en el accidente. Este pobre muchacho tenía un vicio terrible de fumar cigarrillos. En la prisión aquella no le permitían a los reclusos tener dinero, pero los delincuentes como Boniato tenían su propio negocio con los cigarrillos, con el cual ganaban dinero que sus familiares recibían afuera. Tenían 2 tipos de negocios: prestar cigarrillos al garrote. Eso quiere decir que a un fumador le daban, por ejemplo, 2 cajetillas de cigarros
y cuando sus familiares le traían en la visita los cigarros que les permitían pasar las autoridades de la prisión, tenía que devolverles 3 cajetillas. O le daban al fumador las cajetillas de cigarros que pidiera, y los familiares afuera le pagaban al familiar del delincuente que tenía el negocio dentro de la prisión. Pues bien, este muchacho fumador, del cual hablo, en su delirio de fumar, le pidió prestadas a uno de estos terribles delincuentes 5 cajetillas de cigarros. Cuando sus familiares vinieron a la visita, le trajeron 10 cajetillas, que era lo que permitían las autoridades penitenciarias. Junto con otros muchos reclusos, entre ellos 22 testigos de Jehová, yo compartía la galera con Boniato y el muchacho fumador. Por eso esto que narro a continuación pasó delante de mis ojos. Fui testigo ocular de lo sucedido, como también lo fueron los testigos de Jehová que estaban conmigo allí. El delincuente que le había prestado al garrote los cigarrillos al muchacho fumador era de otra galera y vino a la nuestra para pedirle que le pagara. El muchacho le devolvió las 5 cajetillas que supuestamente él creía que aquel delincuente le había prestado. Enseguida el delincuente le reclamó 3 más, porque por 5 cajetillas en un préstamo al garrote tenía que devolverle 8. El muchacho protestó airadamente y no le quiso dar las otras 3 cajetillas. El terrible hombre presidiario parsimoniosamente le preguntó: ¿no me las vas a dar? El muchacho le dijo que no rotundamente. El aterrador delincuente se limitó a decir: ¿está bien? Le volvió la espalda y comenzó a caminar por el pasillo de la galera hacia la puerta. Y es aquí cuando entra en acción la conciencia moral, la obligación moral que Dios ha puesto en cada ser humano y que, aun cuando un hombre se halle terriblemente hundido y envilecido por la delincuencia, el vicio, el pecado y la corrupción, esa conciencia moral es todavía capaz de hablar tan fuerte como para obligar a ese delincuente a escoger el bien. Boniato se paró en medio del pasillo, llamó a su compañero en la delincuencia que estaba casi saliendo por la puerta de la galera y le dijo: fulano, ¿cuánto te debe, muchacho? El otro se volvió parsimoniosamente como siempre y le dijo desde allá, recostado en el marco de la puerta: 3 cajetillas. Boniato le dijo: ven. El hombre regresó lentamente hasta la litera de Boniato. Este se agachó y sacó de debajo de la litera una maleta llena de cigarrillos. Él también era un garrotero. Tomó 3 cajetillas, las extendió al delincuente y le dijo: toma, deja tranquilo al muchacho. Cuando el delincuente se fue, lo que le cayó encima a aquel pobre infeliz fue una oleada de insultos con abundancia de malas palabras, donde Boniato le advertía que dejara de fumar porque esa noche el cigarro le iba a costar la vida. Aquel delincuente aquella misma noche regresaría cuando él estuviera durmiendo y lo iba a clavar con un punzón en la lona de la litera. En medio de todo aquello, yo, como cristiano, como creyente en Dios, en su santidad y en su ley, y con el concepto de que los hombres pecadores, rebeldes y delincuentes como Boniato están muy lejos del Señor y de su noticia, me preguntaba: ¿qué hizo reaccionar piadosamente a este ladrón empedernido? ¿De dónde sacó Boniato esta misericordiosa acción? ¿Qué le importaba a Boniato que ese otro delincuente, compañero suyo de fechorías, matara esa noche a aquel necio muchacho que no era su pariente ni su amigo, ni siquiera lo conocía bien? Al cabo de los años, cuando estudié apologética, pude comprender por qué Boniato reaccionó así. La obligación moral es un sello que Dios ha puesto en cada ser humano y que por muy bajo y vil que sea la caída del hombre, nunca la pierde y quizás en algún momento fortuito, como aquel, tenga una reacción. A través del libre albedrío que capacita al hombre para escoger entre el bien y el mal, la obligación moral le impuso a la conciencia de Boniato ese día elegir el bien, salvar de la muerte a aquel muchacho insensato. El pastor Sugel Michelén ha dicho: cuando el hombre escoge libremente, siempre
va a escoger el pecado. No siempre, todo lo contrario a eso. Aquel día Boniato eligió libremente y se decidió por el bien, salvó la vida de aquel infeliz. ¿Cómo es posible entonces que el pecador caído no tenga viva esa voz de la conciencia para escuchar y hacer caso a Dios cuando lo llama? Y si la tenga viva para con sus deberes morales en este mundo, aunque sea en ciertas circunstancias. Boniato pudo atender a la voz de su conciencia para realizar aquel acto meritorio y digno de aplauso. Pero si yo le hubiera predicado el Evangelio, él no estaba capacitado para atender por sí mismo el llamado de Cristo. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Según los calvinistas, Boniato no hubiera entendido y mucho menos hubiera hecho caso naturalmente a estas palabras de Cristo, porque era un esclavo muerto en pecado. Ciertamente, la experiencia y la realidad cuestionan profundamente esta teoría calvinista de la depravación total. ¿Cómo explica el calvinista que hayan existido hombres como Mahatma Gandhi, un pagano hindú, quien tomó por modelo a Jesucristo usando pacíficamente la otra mejilla hasta dar su vida por ese ideal cristiano en su misión política de independizar a la India? Hermano, Bapu ya llega tarde para la oración. Oh, Dios mío. El hombre que es objeto de este masivo homenaje murió como había vivido, sencillamente, sin riquezas, sin propiedades, sin título ni puesto oficial alguno. Mahatma Gandhi no era el jefe de un ejército, ni el líder de un vasto territorio. No había logrado éxitos científicos, ni tenía talentos artísticos. Y sin embargo, gobiernos y dignatarios de todo el mundo han unido hoy sus manos para rendir homenaje a este hombrecillo de color que, vestido únicamente con un paño de pureza, condujo a su pueblo a la libertad. Con palabras del general George Marshall, secretario del Estado americano, Mahatma Gandhi se ha convertido en el portavoz de la conciencia de toda la humanidad. Fue un hombre que convirtió la humildad y la simple verdad en algo más poderoso que los imperios. Y Albert Einstein añadió: a las generaciones venideras les costará creer que un hombre así, de carne y hueso, caminara una vez sobre la tierra. ¿Cómo explica el calvinista que existieran otros hombres, soldados y líderes políticos ingleses, cristianos, muchos de ellos miembros de las iglesias reformadas, seguidores de la Confesión de Fe de Westminster, hermana del Sínodo de Dort, supuestamente predestinados, supuestamente regenerados, quienes apalearon a Mahatma Gandhi, quienes le encarcelaron, quienes le maltrataron y ametrallaron a su gente, y él, imitando a Cristo, no levantó su mano para defenderse y logró contener a su pueblo, rebelde y violento, para que pacíficamente, volviendo la otra mejilla, como Cristo dijo que debía hacer, alcanzara su independencia? Se hizo mundialmente famosa la frase de Mahatma Gandhi a un amigo suyo británico y cristiano:
me gusta mucho tu Cristo, pero no me gustan tus cristianos. Tus cristianos son tan diferentes a tu Cristo. En el año 1927, en la Asociación Cristiana de Jóvenes de Colombo, Ceilán, India, Gandhi dijo lo siguiente: si solo tuviera que afrontar entonces el sermón de la montaña y mi propia interpretación de él, yo no vacilaría en decir, oh sí, soy cristiano. Pero en un sentido negativo, puedo decirles que gran parte de lo que sucede en el cristianismo es una negación del sermón de la montaña. Años después dijo, hemos descubierto los misterios del átomo, pero hemos olvidado al mismo tiempo el sermón de la montaña. Odio, un presidente cristiano de fe reformada de la Convención Bautista del Sur, había ordenado el lanzamiento de 2 bombas atómicas sobre el Japón, donde arrasaron 2 ciudades y se calcula que inmediatamente fallecieron entre 35.000 y 40.000 personas. De ellas, 27.778 eran trabajadores industriales japoneses y 2.000 trabajadores esclavos coreanos. ¿Cómo explica el calvinista que el padre de su doctrina, Juan Calvino, supuestamente elegido, predestinado, supuestamente regenerado, fuera capaz de dar la orden para quemar vivo en una hoguera a Miguel Servet por el solo hecho de discrepar con él teológicamente? Otra vez, apelando al ejemplo del pastor Sufel Michelén, Mahatma Gandhi sería el buitre y Juan Calvino la paloma. ¿Cómo es que el buitre escoge libremente el alpiste divino de la tolerancia y el perdón en imitación a Cristo para actuar como una paloma, y la paloma escoge libremente la carroña diabólica del fanatismo, la intolerancia, el odio y la venganza para actuar como un buitre? Los hechos de la historia real, de lo que realmente hace y es capaz de hacer el hombre muerto a los delitos y a los pecados, tanto para elegir el bien hasta convertirse en un seguidor de la doctrina del perdón instituida por Cristo, Mahatma Gandhi, como para elegir el mal hasta cometer un crimen horrendo, Juan Calvino, son otra prueba contra las consistencias del primer punto calvinista de la depravación total. Y con estos ejemplos no estoy ni siquiera insinuando que Mahatma Gandhi se salva y que Juan Calvino no se salva. No soy yo el juez de la salvación de nadie. Lo que intento demostrar es la existencia real, verdadera, de la libertad de elección entre el bien y el mal, el libre albedrío que cada hombre tiene grabado en su alma, quien quiera que sea. Gandhi, un pagano, usó su libertad de elección, su libre albedrío, para elegir el bien, imitando a Cristo. Calvino, un cristiano, usó su libertad de elección, su libre albedrío, para elegir el mal y hacer las cosas de la peor manera en contra de Cristo. Todos, sin excepción, creyentes o inconversos, estamos muertos a o para nuestros delitos y pecados. Solo Cristo y su gracia pueden redimirnos, pero sin inmunidades, sin elecciones especiales, no por pertenecer a una casta privilegiada de elegidos o predestinados, solo cuando hacemos caso voluntariamente y conscientemente a la voz de su llamado. Por eso es que Dios habrá de juzgar a los hombres no por privilegios que Él mismo le haya otorgado a unos o le haya negado a otros, sino por lo que cada uno hizo conforme a su libre albedrío, eligiendo entre el bien y el mal. De esa libre elección tendremos todos que rendir cuentas, porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley,
Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. En la asignatura de apologética en el seminario, nosotros estudiamos 4 temas como pruebas de la existencia de Dios. El primero es el orden del universo, fundamentado en el orden existente en el macrocosmos y el microcosmos. La causa primera, basada en el principio de causalidad. El ser necesario, fundamentado en la contingencia de los seres. Y la obligación moral, fundamentada en el libre albedrío. 2 de las propiedades de la obligación moral son estas. Es algo imperativo y absoluto, que nos impone el sentimiento de hacer el bien y evitar el mal, y esta imposición se ejerce aún con la resistencia de nuestra propia voluntad, aunque no le quita al hombre la libertad de escoger. Pero una vez escogido, sentimos el reproche o la alabanza si obramos o no conforme a esa obligación. Y 2, la obligación moral manifiesta una dependencia de algo que no somos nosotros mismos, pues no nos podemos desligar de su atadura moral aun cuando obremos contra ella. Ese algo es Dios, quien creó al ser humano a su imagen y semejanza. Ahora bien, aun después de la caída, el hombre no perdió su parecido con Dios. El hombre tiene todavía las facultades del pensamiento, del sentimiento, de la conciencia, de la voluntad. Todavía es un ser racional y emocional. Sin embargo, el conocimiento, la distinción entre el bien y el mal, el hombre no la tenía antes de la caída. El ser humano adquiere este conocimiento por causa precisamente de la caída. Así lo enseña Génesis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, pero Dios sabe que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y el mal. Luego dijo Jehová Dios: el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conocedor del bien y el mal. Así que la caída, aunque hizo al hombre esclavo del pecado, lejos de matarlo espiritualmente, como dicen los calvinistas, lo que hizo fue darle un nuevo conocimiento a través de la experiencia, el cual no tenía antes de la caída, el conocimiento del bien y del mal. Así, por medio de los atributos espirituales divinos que no ha perdido, raciocinio, emoción, voluntad, el hombre caído puede hacer distinción entre el bien y el mal, pues conocimiento sobre este asunto tiene, por cuanto lo adquirió con su pecado. La caída, repito, si bien convirtió al hombre en esclavo del pecado, también hizo que descubriera experimentalmente el conocimiento, la distinción entre el bien y el mal, acentuando así su parecido con Dios. El hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conocedor del bien y el mal, dijo el mismo Señor. En resumen, esa voz de la conciencia, la obligación moral, ese juez interno que nos acusa y nos excusa en nuestros razonamientos, como escribiera Pablo en Romanos 2, quien nos lo puso en el alma fue Dios mismo cuando caímos. Es el primer acto de justicia y misericordia de Dios para el hombre muerto a sus delitos y pecados. Es el llamado de alerta que nos recuerda siempre a todos, sin acepción de personas, que somos criaturas de Dios y que estamos bajo su juicio y escrutinio. Tal conocimiento y parecido con Dios capacitan al ser humano, lo hacen apto para escuchar, entender y hacer caso al llamado de Dios para que se arrepienta. Hasta el fratricida Caín gozó de esa bendición divina de poder escoger entre el bien y el mal. Pero no miró con agrado a Caín ni a su ofrenda, por lo cual Caín se enojó en gran manera y decayó su semblante,
Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has enojado y por qué ha decaído tu semblante? Si hicieras lo bueno, ¿no serías enaltecido? Pero si no lo haces, el pecado está a la puerta acechando. Con todo, tú lo dominarás. Según la Nueva Versión Internacional, dice así este texto: pero no miró así a Caín ni a su ofrenda. Por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. Entonces el Señor le dijo: ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. Cuando Juan el Bautista y después Cristo mismo comenzaron cada uno su ministerio con este llamamiento: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, no estaban hablando a personas muertas, ciegas y sordas a lo espiritual. Estaban hablando a seres racionales, emocionales y con voluntad, parecidos a Dios, que conocían y distinguían entre el bien y el mal, y por lo tanto estaban aptos para escuchar, entender y hacer caso consciente y voluntariamente a su llamado, o eran responsables y culpables si lo rechazaban.